Olá a todos, que tal? Eu sou Fábio, um brasileiro que ama futebol, que ama Sudamérica, Latinoamérica, e que hoje está acá para falar sobre um tema que para mim é muito interessante, muito rico, que hablar sobre por qué hasta este momento, hasta ahora, México ainda não se convirtió a una gran potencia del fútbol mundial como Brasil, como Argentina, por ejemplo. Charlar un poco sobre los motivos, los posibles motivos. Creo yo que siendo brasileño, mi opinión será de una persona que está a mirar de fuera. Entonces, ¿por qué México, que es una gran nación con muchas personas, con un gran club, con un gran equipo de fútbol, ainda no se demostró capaz de conquistar grandes cosas? No a nivel, por ejemplo, olímpico, que se convirtió en campeón en 2012 ante un Brasil con muchos jugadores como Hulk, Neymar, Marcelo, que por muchas razones no se convirtió a equipos que podrían tener mejores participaciones en mundiales. Yo que acompaño con mucho gusto la trayectoria de selección mexicana desde 94, cuando empecé a acompañar el fútbol en el Tetra de Brasil, siempre me encantó mucho la alegría, las ganas de ganar de los mexicanos. Bueno, que para nosotros brasileños se considera que sería casi que normal que México se convirtiese a una gran selección de nivel de semifinales, de finales del mundial. Cuando pensamos en naciones, equipos que ya llegaron a fases finales de Copa del Mundo, como Croacia, como Bélgica, como tal vez Holanda, pero Holanda es un caso muy particular, así como el propio Uruguay, pero no es fácil de entender por qué México ainda no consiguió dar este salto de calidad, de competencia. Entonces, hoy yo voy a darles algunas opiniones, creo yo que son muy sinceras, que es de una persona que quieres lo mejor del México, así como los demás países también. Me gusta mucho lo que Ecuador está a hacer hoy en el fútbol, en el pasado lo que se ha hecho Paraguay, Uruguay. Entonces, hoy quiero decir que las mías opiniones, que son personales, pero están basadas porque me gusta mucho estudiar sobre el tema del fútbol. Son opiniones que tienen a una visión de una persona que no lo que criticar México como si fuera una nación menor o porque que no tienes la capacidad de se convertir a una gran potencia. Pero así como Brasil, que también es un país que tiene muchos problemas, muchas dificultades, creo yo que poderíamos sim charlar de maneira sincera, aberta, para tocar em temas que são sencillos e que são também verdades. O primeiro facto que me gostaria a trazer a vocês é a questão que é subjetiva, claro, e que por vezes a nós brasileiros nos falta também, que é a mentalidade. Siempre se habla sobre la pasión, sobre cómo nosotros latinoamericanos somos más acalorados, que tenemos muchas veces dificultad de ser fríos, de intentar jugar un fútbol más pragmático, más acerca de lo que los europeos se ha hecho. Pero la mentalidad, en mi opinión, no se va a decir simplemente sobre lo que no podremos tener una aplicación táctica, que no tenemos un compromiso de tener 90, 120 minutos de una competencia en que tenemos que tener
mucha concentración. También tiene lo que decir sobre la media, sobre lo periodismo, sobre todo lo que ronda a estas elecciones. Muchas veces los jugadores no están preparados para vivir con las críticas de los periodistas, de la media en general, que esto sí tiene a un impacto en los juegos de estos jugadores. La, tenemos que tener en vista que ainda son personas que están a jugar el fútbol, que se pueden ser afectados por muchas cosas. Entonces creo yo que no solo porque el fútbol no se juega simplemente sobre la forma de 11 jugadores en la cancha. También puede decir que lo entorno, lo que se pasa en un país, por ejemplo, ahora en Argentina, creo yo que estos jugadores que se sagraron campeones tenían un impulso a más, porque por todas las cosas que están a se pasar en Argentina. Pero no es diferente también lo que se pasa en Brasil, en Venezuela, Uruguay, en Chile. Entonces, lo primero facto que quería traer a usted tiene mucho a ver con la mentalidad. Y cuando digo la mentalidad, lo quiero decir que nosotros los brasileños tenemos una mentalidad muy más fuerte do que los mexicanos. Y no quiero decir que es una cosa lo que un pueblo tiene mejor lo que otro, porque no es verdad. Esto está muy mal a tener una comprensión de persona por persona. Pero tienes una cosa que es muy clara para mí, que acompaño bastante el fútbol mexicano, es lo que, cómo se convierten las opiniones de lo que se espera de México y cómo estos jugadores están a absorber las críticas, los elogios, todo lo que está en torno de ser un jugador de fútbol. Creo yo que en Brasil la primera cosa, lo primero pensamiento que un niño tiene cuando piensa en ser alguna cosa en su vida es de ser jugador de fútbol. Ese jugador de fútbol tiene una magia, lo que puede decir en Brasil, creo que en muchos países también, es la posibilidad de tener una vida mejor para usted y para su familia. Creo que muchos de los brasileños están en el fútbol, en el mundo del fútbol, por, por antes de todo, por sí mismos, por sus familias y no por su país. A selección mexicana há muitos anos lo acompanho desde 1994, quando acompanhei minha primeira Copa do Mundo, o Tetra de Brasil, em Estados Unidos. Sempre me encantou muito a forma em que os mexicanos cantam sus hinos, a paixão. É muito claro que não falta ganas para México, para os mexicanos. Sempre le dão tudo em la cancha, sempre são muito aguerridos, pero esto no es el suficiente para tener éxito en el fútbol. Muchas veces sería lo contrario de esto. Entender lo que, bueno, no tengo que jugar con mi máximo, porque no se va a jugar todos los enfrentamientos con la misma energía. Y nosotros los brasileños entendemos esto con el pasar de los años, porque tenemos muchos enfrentamientos importantes a lo largo de nuestra historia. Este escenario del fútbol también no se limita solamente a los jugadores, a los hinchas, también es una conversión de factores, por ejemplo, lo periodismo, las cobranzas, cómo los jugadores conviven con las críticas, con la fama, con el suceso.
siempre se va a decir lo que los otros brasileños somos muy festeros, que estamos siempre a bailar, pero la cultura brasileña siempre se piensa que la alegría, lo baile, sirve también como una forma de ayudar la concentración, de alguna forma de extravasar lo que se siente, todo lo nerviosismo, la adrenalina que se tiene en una competencia. Entonces, muchas veces cuando se está a ver un brasileño a bailar después de un gol, se cree que es una actitud de desprecio a los adversarios. Y la verdad es que es una forma de extravasar mismo, de decir, uff, estamos bien, estamos bien. Podemos ganar se estivermos listos y estivermos bien con nuestros pensamientos. Y es muy claro para nosotros brasileños, porque cuando los brasileños no están alegres, no están felices, siempre es en los momentos lo que las cosas no están bien. Es claro, por ejemplo, lo que se pasó contra Croacia a poco. Entonces, México hoy está en un patamar de selección que sabe que tiene potencial para jugar mejor, pero cuando se entra en la cancha, creo que los jugadores ya juegan las partidas con un peso muy grande de tener que mostrar que son merecedores de estar en la cancha. Creo que los mexicanos hoy están siempre a tener una presión muy grande en las partidas y esto inevitablemente afecta su mental. Un otro factor que puedo traer a ustedes es un que no sé decir si es polémico, pero para mí es muy verdadero, que es la escuela del fútbol mexicano, que por ahora no existe. Yo tengo una opinión muy clara sobre esto, es que todas las selecciones que se sagraron campeones, que son ya a muchos años las mejores del mundo, siempre tienen dos factores que se basan en su escuela futbolera. La primera es tener una generación que se puede convertir con gran craques, con buenos jugadores, tal vez sin craques, pero que tiene una comprensión muy clara y que tiene también mucha vivencia del fútbol internacional. Pero también lo que puedo decir, la estructura del fútbol de este país. Y cuando se habla de la escuela del fútbol, siempre se va a decir lo que, por ejemplo, a decir lo chiquitaca español, que es, la verdad, un hijo del fútbol holandés. Y que hoy ya tenemos sus versiones. Y esto es muy importante porque creo yo que en México hoy no se tiene una identidad futbolera. Por ejemplo, a lo largo de los años nosotros brasileños siempre nos conocemos, siempre nos vimos como un grupo de personas, un pueblo que tiene gran habilidad, grande potencial físico, muscular en términos generales. Muchas veces no somos los más altos, pero siempre estamos competindo, por ejemplo, en la velocidad y siempre estamos a nos destacar en la habilidad. ¿Y lo que es la habilidad sino la capacidad de usar con mucha precisión su habilidad física? Creo yo que toda la forma de que los brasileños siempre miraron al fútbol estaba en la capacidad de sus jugadores, y son muchos que se va desde el pasado con Leônidas da Silva, que creó la chilena que se habla en Brasil, la bicicleta, y después con Pelé, Garrincha
y después con Ronaldo, Romario, las bestias, jugadores que físicamente siempre explotaron y siempre se produce mucho. Tenemos casos como Rulk, que está ya en un patamar casi deshumano incluso. Pero Roberto Carlos, por ejemplo, con su patada atómica, y muchos jugadores, Rivelino, se puede decir varios, Cafú con su energía, con su la velocidad. Tenemos muchos, Casemiro ahora. Entonces, y creo yo que también jugadores como Vinicius, que son bestias también, siempre se produce mucho de esses jogadores que se constrói la identidad del fútbol brasileño sobre lo que se puede decir la habilidad. Un caso muy interesante, por ejemplo, de una nación que está a comprender el fútbol de esta forma, podría decir que Ecuador. Ecuador tiene mucho de la influencia del fútbol brasileño, la potencia de los negros también como tiene en Brasil. Cuando miro a Ecuador a jugar, miro un Brasil de años el pasado y que es muy interesante porque es visible lo desarrollo del fútbol ecuatoriano y que creo yo que está a mezclar hoy un chiquito del fútbol brasileño con un chiquito del fútbol también argentino, porque tienes muchos argentinos, que tienes muchos entrenadores argentinos. Entonces, y porque también tiene un otro factor que puedo decir ahora, que es los niveles de los enfrentamientos que estos equipos siempre tienen. Pero antes de hablar sobre el nivel de enfrentamientos, estoy a decir un caso muy claro de suceso que México no se fue capaz de tener, que es el caso de Japón. Japón percibió sus dificultades físicas contra los otros equipos, por ejemplo, e entonces miró para el fútbol del tiki-taka y está a desarrollar un estilo de fútbol japonés muy baseado el control de la pelota y que hoy es un fútbol que es hermoso de seguir, que tiene sí su eficiencia también y que está dando resultados porque no es de ahora, de esta Copa, que por ejemplo, que Japón está a demostrar un fútbol que es interesante y que gana de España, que gana de Alemania y que tiene sí condiciones de llegar en algún momento en semifinales o hasta finales del mundial. Entonces ahora voy a decir sobre lo que siempre se habla, que es el nivel de los enfrentamientos que tanto las selecciones como los clubes mexicanos tienen hoy por estar lejos del fútbol de Europa y también del fútbol de Sudamérica. México tiene toda la capacidad de tener equipos muy fuertes con jugadores de alto nivel, pero hoy es imprescindible que los mejores jugadores estén a jugar en las mejores competencias, en los mejores clubes que están también con los mayores niveles de concurrencia y que los enfrentamientos contra los mejores están a desarrollar para que estos jugadores de estos equipos se conviertan a el máximo que se puede tener en el fútbol. Sobre este tema no tengo mucho de que hablar porque siempre se habla mucho sobre, siempre se está a decir que México necesita volver a la Libertadores, a la Copa América, que los clubes mexicanos deben volver a Sudamericana, a Libertadores, porque es muy claro que tienes las capacidades, las condiciones de ser top, no que puede decir sobre los enfrentamientos. Este es lo verdadero potencial de México, pero
por todo lo que puedo decir que son la incompetencia, la mala voluntad de los dirigentes, o mismo la soberbia, porque ser un gigante entre los pequeños es el suficiente, porque es mejor lo que enfrentar y perder por algún tiempo, lo que, bueno, está siempre en sus islas, ganar de equipos de selecciones y de países menores. Creo yo que un poco de mi pensamiento, lo que puedo decir entonces sería la mentalidad, como si hoy México mira su fútbol, su selección, sus jugadores, como estos jugadores también están a mirar el fútbol, sus prioridades. La escuela del fútbol mexicano que para mí hoy no existe. México hoy no está en una dirección del fútbol que se construye jugadores de las categorías, de las canteras, hasta la principal. Y también los niveles de enfrentamientos. Porque lo que lo puedo decir sobre la hinchada, las condiciones de los estadios, de las canchas, de La Plata, México no está lejos de Brasil, de Argentina, con toda la certeza, tiene todo el potencial para ser una gran potencia. Entonces, muchas gracias por quien está a mirar este vídeo y hasta luego.